En este video estudiaremos el dipolo eléctrico como continuación del curso, que la lista de reproducción te la dejo siempre enlazada. Entonces, ¿qué entendemos por dipolo eléctrico o qué es o cómo se forma? Nos dice que es formado por dos cargas de igual valor, pero signo opuesto separados por una distancia d. Según este concepto, entonces tenemos dos cargas, ¿sí?, de igual valor y de opuestos signos. Vamos a colocarle una carga negativa y carga positiva. Listo, separados por una distancia d, que esta distancia es demasiado pequeña. A esta configuración se le llama dipolo eléctrico. Entonces, además, el dipolo se caracteriza matemáticamente por su momento dipolar eléctrico, designado por la letra normalmente P, que viene siendo un vector, que nos dice lo siguiente: es una medida de la separación de cargas eléctricas positivas y negativas dentro de un sistema. Esto es útil para los átomos y moléculas con separaciones demasiado pequeñas. Entonces, este momento es un vector con sentido desde la carga negativa hacia la positiva, ¿sí? Tengamos esto siempre presente, con sentido desde la carga negativa hacia la positiva, que para dos cargas puntuales se define como la magnitud de la carga por la distancia, y todo esto en unidades de Coulomb por metro. Entre las aplicaciones pues se incluye el campo eléctrico de un dipolo y la energía de un dipolo cuando se coloca un campo eléctrico. Ahora que ya sabemos cómo se forma un dipolo, entonces ¿qué pasa si aparece un campo, ¿sí?, un campo eléctrico externo uniforme sobre este dipolo? Esta configuración provocará fuerzas en el dipolo. Una sobre la carga positiva, como vemos acá, que va en el sentido del campo, ya que este por su signo se ve atraído por el signo del campo, porque recordemos, el campo viene de positivo a negativo. ¿Listo? Ahora, con la otra carga también se forma una fuerza por esta carga negativa. Genera una fuerza en sentido contrario al campo. Esto implica que, tal como se ve al estudiar la dinámica del sólido rígido del dipolo, no tiende a moverse debido a que sus fuerzas se anulan, ¿sí?, al ser de igual magnitud, pero sentido contrario. Sin embargo, las fuerzas de cada carga no están aplicadas sobre la misma recta soporte. Se los coloqué acá en líneas discontinuas en amarillo, produciendo así un giro que lo llamaremos torque o momento del par. Este es un vector. Este vector se calcula como el momento dipolar por el campo en unidades de newtons metro. Y su magnitud pues se calcula como el momento dipolar por el campo por el seno del ángulo. El ángulo será pues el que se forme entre los dos vectores, entre el momento y el campo. Ahora, para los cálculos de energía potencial eléctrica, sabemos que el campo eléctrico tiende a llevar al momento par hacia su configuración de más baja energía. Para girarlo desde su estado de más baja energía en contra del campo requiere un trabajo, donde la configuración de energía baja hace referencia cuando las cargas son atraídas hacia ellas mismas, como lo vemos acá en esta configuración, ¿sí? Ahora, la otra configuración es la de alta energía, es cuando ahora estas cargas son atraídas hacia la carga del campo. Luego entonces de haber desarrollado un análisis matemático, tenemos que la energía potencial eléctrica es igual a menos el momento dipolar por el campo eléctrico, siendo este un producto punto de vectores, mientras que su magnitud sería igual a menos por el momento por el campo por el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Bueno, en realidad entre estas dos magnitudes ahora en esta ecuación. Ahora, para el cálculo del trabajo, que también es muy importante, que ese trabajo es hecho por el campo eléctrico en un dipolo, podemos calcularlo como la variación de energía potencial eléctrica, es decir, energía potencial final menos energía potencial al inicio. Una vez visto ya la teoría y las ecuaciones de este tema, vamos a desarrollar un ejemplo que fue tomado del libro de Szymanski en el apartado de ejercicios, el 21.53. Pueden pausar el video para analizar lo que nos pide. Acá nos dan las cargas y nos dan la distancia. En el inciso A nos piden calcular el momento y en el inciso B, al final de cuentas, nos pide calcular la magnitud del campo eléctrico.
Acá en la parte superior derecha les dejaré un resumen de las ecuaciones que pues venimos viendo y vamos a necesitar para desarrollar el problema. Resolviendo entonces el inciso A nos pide el momento dipolar. Acá vemos que podemos usar directamente la ecuación del momento dipolar, ya que tenemos tanto la carga como la distancia. Sustituyendo nos da 14 por 10 a la menos 12. Además, su dirección se expresa nada más como que va de menos Q a más Q, ya que no tenemos alguna referencia o alguna otra coordenada para describirlo de alguna otra forma este momento. Y por definición sabemos que siempre va así, de menos Q a más Q. Ahora en el inciso B nos piden la magnitud del campo eléctrico y con la descripción podemos hacer un gráfico como el que ven acá para darnos una idea de lo que se describe y pide. Entonces, para encontrar el campo, en este caso debemos usar la fórmula del torque, ya que esta contiene al campo y a la vez al momento dipolar ya calculado. Vamos a despejar el campo eléctrico de la fórmula anterior y ahora sustituyendo valores, el valor del torque es dado por el problema, ¿sí? Y esto dividido el momento dipolar calculado por el seno del ángulo formado entre el momento y el campo, es decir, el valor de 36.9. Metiendo esto a una calculadora nos regresa el valor de 857 newton sobre coulomb. Un inciso ajeno al ejercicio dado por el libro le agregué un inciso C para profundizar más en las otras fórmulas restantes. Acá el inciso nos pide el trabajo hecho por el campo para llevar al dipolo de la posición 1, que es la que tiene el ángulo θ dado por el ejercicio, o sea el 36.9, llevarlo a la posición 2, que acá es otra configuración. Vemos que cambia el sentido del momento dipolar, ya que las cargas cambiaron de posición. Entonces, para el trabajo, según las fórmulas, podemos usar esta de acá, que es directa, donde debemos de averiguar el valor de la energía. Entonces, usamos la fórmula de la energía, que es igual a menos el momento dipolar, que ya calculamos del inciso A, por el campo eléctrico encontrado en el inciso B por el coseno del ángulo. Entonces, necesitamos tanto la energía inicial como la final según la fórmula para encontrar el trabajo. Para la energía inicial, sustituyendo valores y calculando, nos queda que es igual a menos 9.59 por 10 a la menos 9 joules. Y ahora para la energía final tenemos el mismo momento dipolar y el mismo campo. Pero ahora el ángulo entre estos dos vectores cambia. Ya no será el ángulo θ de 36.9, ya que la dirección del campo del caso 2, ¿sí?, que corresponde al final, se ha movido. Entonces el nuevo ángulo lo llamaremos alfa, que va siempre en la dirección del momento dipolar hacia el campo. Démonos cuenta que entre la sumatoria del ángulo θ y alfa se forman 180 grados, ¿sí? 180 grados. Entonces conocemos el valor de θ, que es 36.9, por lo tanto despejamos alfa y nos va a dar un resultado de 143.1 grados. Ahora sí, sustituyendo estos valores para la energía final, nos queda una energía final de más 9.59 por 10 a la menos 9. Con estos datos sustituimos en la ecuación de trabajo, dándonos un valor de menos 19.2 por 10 a la menos 9 joules. Y ahora sí, hemos concluido el ejercicio. Recuerda que si quieres seguir aprendiendo con muchos más ejercicios, suscríbete.